Buenas noches. El tema que nos tocó fue la psicología de la elaboración del texto. Nuestro grupo está integrado por Miguel Ángel Giraldo, María Daniela Parra y Rocío Lopano. En la tabla, lo que le vamos a mostrar a continuación es la tabla de contenido. Está la reseña del texto, psicología cognitiva, la elaboración cognitiva del texto, comprensión de secuencia de oraciones, comprensión del texto, elaboración textual, estructura del texto, la comprensión del contenido global del texto y la adquisición de actividades textuales. Buenas noches. A continuación le voy a dar una breve reseña de la obra mediante la cual nosotros extraímos la información para realizar la presente exposición. Se trata del libro llamado La ciencia del texto, tercera edición del año de 1992, cuyo autor es Teun van Leeuw. Voy a hablarle un poco acerca de la biografía de este autor. Tenemos que es un profesor de la Universidad de Barcelona, de Pompeu Fabra, licenciado de la Universidad de Ámsterdam y doctor de esa misma universidad. Él ha sido reconocido como uno de los fundadores del análisis crítico del discurso y ha sido autor de diversas obras. Además de ello, entonces su trabajo también se ha centrado en el análisis de la estructura y la producción y recepción de información periodística referida a factores étnicos, de racismo y de identidad cultural. A continuación, entonces, nuestra compañera Rocío va a continuar con el tema para profundizar acerca de la interpretación de la información del texto. La psicología cognitiva pues se basa en comprender, comprensión e interpretar. A partir de esta información se puede decir que la información del texto queda almacenada en la memoria. Pero les voy a hablar un poquito primero qué es lo de la sociología cognitiva. Dice que es la encargada de procesos mentales implicados en el conocimiento, estudia el mecanismo básico y profundo en el cual se elabora el conocimiento y la percepción de la memoria. ¿Qué quiere decir con estas tres partes? Que si tenemos comprensión, si comprendemos y tenemos comprensión e interpretación, pues podemos guardar en nuestra memoria cualquier tipo de información. Acá, bueno, dice, pero ¿qué ocurre con la información almacenada en la memoria? Entonces se dice que después de un tiempo se olvida buena parte de la información, mientras que la otra queda a nuestra disposición. Para volver a hallarla, parte de nuestra información almacenada debemos invocar información que nos recuerde algo después de haberlo leído o oído. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la sociología cognitiva, pues el primer estudio que hace es sobre toda la información que nosotros guardamos en el cerebro, cualquier tipo de libro, cualquier cosa que nosotros pues guardemos, digamos que pasa algún tiempo y pues nuestro cerebro la puede olvidar, pero digamos que si escuchamos a otra persona hablando o del mismo tema, del mismo libro, de lo que hayamos pues leído, sencillamente todos esos recuerdos vienen a nuestra información y eso quiere decir, a nuestra memoria, perdón, y eso quiere decir que nuestro cerebro está recuperando toda la información que en su momento pues tuvimos habiendo leído o habiendo hecho cualquier tipo haber leído cualquier tipo de texto. Dice que cómo se puede hacer la elaboración cognitiva de un texto. Entonces acá dice, la elaboración del texto se refiere solo a la comprensión, a la conservación y al recuerdo de los textos, sino también a otros procesos cognitivos, como por ejemplo, al establecimiento de los lazos entre la información de un texto y los conocimientos informaciones, que ya poseen para aumentar o corregir nuestro saber. Además, somos capaces de responder a preguntas sobre los textos, describirlos, resumirlos o incluso comentarlos. Era lo mismo que les comentaba ahorita, pues que después de ya nuestro cerebro tener alguna información, sencillamente con cualquier, por ejemplo, con cualquier texto uno puede resumir, con cualquier comentario uno puede socializar con otras personas. De pronto, si están tocando el tema de algún libro que se haya leído, uno puede como socializar, hacer preguntas, porque nuestra memoria trae recuerdos pasados.
¿Listo? Bueno, entonces, continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de lo que es la comprensión de la secuencia y las oraciones, el cual se encuentra dividido entre la información pues, para entender mejor los conceptos en cuanto a lo que tiene que ver con la comprensión de textos y la elaboración de los mismos, es decir, la elaboración textual. El autor, que ya inicialmente hablamos acerca de él, nos habla de que por lo regular la psicolingüística y la psicología cognitiva experimental se ha interesado por estudiar la percepción de los sonidos, la comprensión de las palabras y la conformación de los textos. Pero entonces, de acuerdo a lo que nos manifiesta este autor, se queda corto en lo que es en sí la comprensión de un texto y la manera como la memoria lo absorbe y lo guarda como información del cerebro. Ello quiere decir entonces que en el libro ya nos muestra de qué manera se estructura mejor esa información en el cerebro. Por favor. Comprensión de textos y elaboración textual. Comprensión semántica. Las oraciones se elaboran y comprenden en relación a otras oraciones de un texto o en relación de un contexto verbal. Esto quiere decir que se hace necesario que luego de realizar la absorción de la información, es decir, entender esa información, esto se contextualice en nuestro cerebro para que de esa manera exista una relación y se asimile. Una vez analizado, pueda ser guardado en la memoria. La elaboración lingüística dispone de un modelo que tenga en cuenta la manera en cómo se comprende, almacena, reproduce y produce los textos y cómo se guían mentalmente los diálogos. Esto es consecuente con lo que acabo de decir anteriormente. Es decir, que la reproducción de esa información que es guardada en el cerebro se da gracias a que primero es comprendida, segundo es almacenada y se reproduce de acuerdo a los conceptos que hayamos asimilado. La elaboración del texto se basa en estructuras asignadas a enunciados lingüísticos durante su incorporación y elaboración en la memoria a corto plazo. Vemos de esta manera que el autor se interesó por explicar la comprensión de los textos y la elaboración de los mismos al tiempo para poder obtener una información más completa y significar entonces de qué manera el cerebro obtiene esa información y lo almacena a corto plazo. Más adelante estaremos observando de qué manera lo puede conservar en un plazo más duradero. Por favor. Estructuras del texto. La estructura local o microestructura del texto. La estructura de preposiciones y secuencias de preposiciones, oraciones, combinaciones cortas, recuerdo breve y muy fragmentado. Esto se basa en la asimilación de los textos que lee la persona. Entonces vemos que de la manera como la persona adelanta ese estudio de los textos, asimismo es almacenado de forma fragmentada en el cerebro. Macroestructura del texto. Este ya es una parte más generalizada, más globalizada, y habla acerca de que la estructura más local de un texto, fragmentos de un texto de manera más globalizada, como les acabo de decir. Se crea un mapa mental, por así decirlo, en donde el cerebro puede ser de manera globalizada, obtiene la información, es decir, así existan situaciones puntuales que no se traigan a la memoria de manera permanente o inmediata, sí existe una información generalizada y global de lo que es el tema como tal, el tema que se ha estudiado o el tema que se ha leído. Comprensión de secuencias y de elaboraciones compuestas. Esta comprensión tiene unos rasgos que nos expone el autor dentro del libro La comprensión del texto, y dice que los procesos de elaboración se orientan semánticamente, es decir, como lo hemos venido desarrollando dentro de la presente exposición, la manera como la persona adquiere la información, la absorbe y su cerebro es capaz de almacenarla para utilizarla como información.
capacidad inmediata de memoria semántica a corto plazo, es decir, esa capacidad que tiene la memoria luego de haber leído la información y a corto plazo poderla utilizar. La memoria semántica a corto plazo tiene la capacidad de almacenar 50 preposiciones. El hablante es capaz de producir coherencia local de un texto, es decir, que esos textos cortos que la persona lee se van almacenando en la memoria. Así la persona inmediatamente no lo capte, pero sí se van almacenando, lo cual de manera como lo estamos indicando, luego de utilizarlo dentro de un contexto, se puede obtener esa información. Entonces, la capacidad de la memoria semántica, el SSTM habla acerca de la memoria semántica a largo plazo. Dice, la capacidad de la memoria semántica a corto plazo es retener y reproducir pedazos de información con relación a estructura semántica o semánticas entre ellos. La comprensión de las secuencias de oraciones de un texto posee un carácter cíclico, es decir, que esa comprensión secuencial va dando como un giro en la memoria de la persona y va siendo circundante. Se va a apropiar la información y de esa manera se va almacenando. Tiene como objetivo unir informaciones nuevas con informaciones ya conocidas, es decir que esa capacidad que le da la memoria de absorber nueva información la va relacionando con situaciones ya conocidas y va estructurando aún mejor el conocimiento. Requiere contener un tema o varias, una o varias macroposiciones para establecer la relación de conexión y coherencia. Es similar a lo que ya vengo hablando, ese carácter cíclico que tiene la información que llega al cerebro. ¿Qué se desea obtener? La manera como un hablante produce una conexión lineal o cualquier otra relación asociativa de la información conocida con la información nueva. Factores adicionales para la comprensión del texto. Los verbos se unen a través de la compatibilidad de circunstancias, conexiones de condiciones y consecuencias. Es decir, entonces, que aquí vemos cómo se conecta lo que son situaciones de verbos con la información que se va adquiriendo para así crear el conocimiento. Comprensión lineal del lugar, esto ya va más enfocado hacia el tema espacial de la información, es decir, el lugar en donde se encuentra ubicada la información que se quiere. Comprensión de tiempo y circunstancias, contexto de lo que se está estudiando y se está leyendo, y unión indirecta de las oraciones no directamente interrelacionadas, es decir, oraciones que tienen diversa información, pero que a la postre contribuyen a la estructura del conocimiento. Dentro del siguiente ítem encontramos la comprensión del contenido global del texto. Aquí nos indica básicamente esto es lo consiguiente a lo que el compañero anteriormente nos indicaba. Entonces nos indica que tanto los capítulos teóricos que hablan sobre las estructuras textuales o sobre los apartados que nos hablan de la comprensión de la secuencia de las oraciones, encontramos como una manera diferente de esta comprensión o de esta estructura. Entonces aquí encontramos lo que son las macroestructuras. El autor nos explica las macroestructuras con un ejemplo. Aquí nos indica: Pedro fue amenazado por un ladrón. Siguiente dice: Pedro entregó su dinero a un ladrón. Cuando juntamos esas dos oraciones, entonces hacemos que se dé como esto, como resultado, una estructura semántica de un nivel más grande, que es la macroestructura. Y encontramos después, cuando estas circunstancias se unen, encontramos la macrocomposición hipotética. ¿Qué nos dice esto? Es esa capacidad, o en base en que se hace, esa capacidad que tenemos nosotros de juntar estas dos oraciones y contextualizarla en una sola. Entonces, sabemos que si Pedro fue amenazado por un ladrón y Pedro entregó su dinero al ladrón, quiere decir que Pedro fue atracado. Dentro de esta sola oración vamos a encontrar toda la proposición, que hablamos de la macroproposición hipotética.
¿Cómo se hace esta macroproposición hipotética? Es lo que ya anteriormente, esa proposición anteriormente que nos indica el texto, y el marco, que es ese conocimiento que nosotros tenemos sobre lo que se está hablando, es decir, ese conocimiento que tenemos sobre lo que significa un atraco. Cuando hablamos de un atraco ya estamos poniendo estas dos circunstancias en un solo contexto. Bueno, consiguiente nos indica, nos habla sobre las macro reglas. ¿Qué son esas macro reglas o cómo nos ayudan? Estas macro reglas son esas reglas que permiten reducir la proposición e ideas de un contexto en una sola macro proposición. Ya el hablante lleva a cabo una estructuración jerárquica mediante estas operaciones y además se encarga de que estas macroproposiciones puedan reducirse. Estas proposiciones no desempeñan un papel macroestructural, se almacenan en el LETM, que es la memoria a corto plazo, y siguen trabajando con las macroproposiciones, es decir, como les decía el compañero anteriormente, se guarda esa información que se utilizó antes, ya sea frases, textos, bibliografías, lo que se había utilizado antes, para poder utilizarlo nuevamente en el texto. Estas ya no son reglas abstractas, sino operaciones mentales. Estas operaciones permiten deducir la instrucción del proceso que tiene lugar al eliminarse información del SSTM, que es lo que se acompañó anteriormente, es la memoria semántica a corto plazo. Como la aplicación de las macroreglas se requiere solamente un conocimiento semántico general, no se requiere solamente un conocimiento semántico general, sino que también recurrir a los marcos del conocimiento, lo que hablaba anteriormente, no solamente lo que haya dentro del texto, sino que nosotros tengamos esa capacidad de poder tener esos conocimientos de lo que estamos hablando fuera del texto. Dentro del siguiente ítem encontramos la adquisición de habilidades textuales. La importancia de la producción y la comprensión textual en cuanto a la enseñanza de la lengua. Entonces, hasta ahora solo hemos hablado sobre todos los aspectos bastante generales y teóricos de un modelo de elaboración textual. Dentro de esta adquisición de habilidades nos indica que tanto en la docencia como en las casas debemos darle a los jóvenes estas adquisiciones textuales para poder comprender mejor el texto y poder producirlo mejor. Hay varios modelos, entre estos modelos didácticos, que nos sirven para la enseñanzas y determinadas categorías con reglas y estrategias. Un ejemplo sobre la adquisición de las habilidades textuales es: un alumno no solo deberá comprender oraciones, sino que también deberá aprender de qué manera está organizada la información de un texto más extenso. Entonces, el conocimiento de causa las características fundamentales de esta comprensión textual lleva a elaborar modelos. Entonces, básicamente es lo que nos dice este último ítem, que debemos no solamente quedarnos en lo que nos dice el texto, sino que debemos ir más allá, encontrar nuevas habilidades textuales para poder comprender no solamente lo que está en el texto, sino poder llevar nuestro conocimiento un poco más allá. Profe, dentro de la actividad de la exposición, nosotros habíamos traído una actividad que es una sopa de letras que hablaba sobre el texto, pues para que los muchachos o los compañeros pues interactuaran y pues también obviamente tener una nota adicional. Muchas gracias.